¿Cómo les va? Vamos a mostrar estas cajitas mono, la de LP y la de CD, la década del 60, y con un bonus track importante al final. Quédate hasta el final del video. Vamos a mostrar esta, que la utilizamos varias veces en nuestros videos, sobre todo cuando hablamos de las reediciones mono. Esto creo que salió en 2017, si mal no recuerdo, y que trae desde el primer LP hasta Let It Bleed y una perla al final, un LP extra, que creo viene a ser lo más destacado. 2016 salió esta caja, 2016. Tiene 16 LPs, más de 150 canciones, todo 180 gramos, un libro de 48 páginas con diferentes fotos. Quédate, acompáñame hasta el final del video y vamos a hablar un poquito de todo esto. Soy César Versailles desde la Patagonia, Argentina. Te mando un gran saludo. Te invito a suscribirte. Es más, por eso te estoy dando tiempo para que te suscribas al canal. Voy a dejar por acá mejor. Si seguimos tomando mate después. ¿Mostremos esto? Dale, vamos. Vamos a mostrar esta hermosa caja. No vamos a hablar de todos los LPs en sí. Casi todos, no todos, pero casi todos de esta caja ya tienen su video. Creo que salvo Let It Bleed, ya están hechos todos los videos de estos discos. El primero es británico, el de junio del 64. Son réplicas exactas y obviamente no hace falta aclarar que es todo sonido mono. Así que si te gusta ese estilo de sonido, estos son los discos ideales. Voy dejando por acá. Acá está el libro. El libro. Vamos a mostrarlo un poco. A ver qué tenemos por acá. Aparte de la foto de portada. Los 5 Fantásticos. Ahí. ¿Qué más? Otra histórica. Ahí. No voy a mostrar todas, pero bueno. ¿Qué está sonando de fondo? Brian's Blues, el maestro. En este canal no tenemos preferencia ni tal etapa. A mí me gustan todas las etapas de los Rolling Stones, absolutamente todas. Lo oficial, lo inédito, todos los guitarristas, Kid obviamente, pero Brian, Taylor, Ronnie, todo. Todo. No es cuestión de quedar bien, sino, o de no meterse en polémica, sino es que realmente me gusta todo, así que no puedo elegir. Bueno, voy a mostrar un par más. Acá están ellos caminando por Londres. Acá está parte de la discografía, Keith. Y ¿qué más? ¿Qué más? La clásica de Keith peinando a Brian. Y bueno, y varias más. Este es el librito. Raras fotos, están buenas las fotos. Vamos ahora con el Rolling Stone número 2. No, con el 12x5. 12x5 de esta caja mono de los Rolling Stones. Para aquel que no tiene los vinilos o que capaz colecciona o le gusta solamente tener los CDs y de repente le dieron ganas de entrar a los vinilos, de incursionar en este mundo. Es una hermosa caja para conseguir, cara obviamente en estos tiempos como todo, pero no sé si te conviene más. Claro, si ya tenés algunos vinilos te conviene ir buscándolos después individualmente al mejor precio posible. Depende qué edición quieras, depende qué estado quieras, aunque hay gente que no le interesa nada de todo eso, quiere tener el vinilo, sea argentino, japonés, estadounidense, UK, el que sea. De Rolling Stone número 2. Seguimos.
Lo que tiene esta caja es que mezcla las ediciones exclusivamente para Norteamérica en su momento, como Rolling Stone Now o 12x5, con lo que fue también las ediciones que salieron solamente en Inglaterra en su momento. Rolling Stones Now. Sigo. No es un unboxing porque la caja ya estaba abierta, obvio. Acá está el británico de Out of Our Heads, que tienen, como ustedes saben, amplias diferencias con el Out of Our Heads británico, desde la portada y del contenido de las canciones. Se vuelve para atrás, por ahí, ahí, bajar esta, ahí está, el británico de Out of Our Heads, todo mono obviamente, como dice ahí arriba, aliada, acá, todo mono. Son muy buenas estas ediciones, muy buenas. December Children, otro norteamericano, que tiene la misma portada que el Out of Our Heads británico. Esto está en un pasaje de la famosa galería en la que se conocieron John Lennon y Yoko Ono. Mason, si mal no recuerdo. Me sale Mason Country, Mason Yard, ahí. Ahí hicieron la tapa de... Arriba tenía el fotógrafo su cámara y estaban los muchachos en el pasillito. El pasillito está, lo modificaron un poco, pero está esta galería que digo de que era de arte, sigue siendo de arte, hay varias galerías de arte en ese sector. Y se hizo muy famoso el lugar, esa zona, porque es el lugar donde subió John Lennon la escalerita y leyó allí arriba sí que había puesto Yoko Ono. Quiso conocer al artista y el resto es historia. Bueno, ahí afuera hay justamente un pasaje, ¿no?, que no lleva a ninguna calle, un pasaje cerrado, lleva a unos departamentos, a unas viviendas, y ahí es donde se hizo la tapa también del Out of Our Heads y en definitiva la de December Children también de los Stones. Bueno, el Aftermath, que salió primero la edición británica en Inglaterra y posteriormente la edición norteamericana. Seguimos con este unboxing, no unboxing. La caja ya está abierta. El Aftermath. Los Between the Buttons, que creo que pusieron uno solo. A ver, o pusieron los dos. En este, no, uno solo. En algunas otras cajas sale el británico y también la norteamericana, que tienen cambios. Quédate hasta el final, que al final del video te muestro el bonus que trae justamente esta caja. Esta es la edición británica. Yesterday Papers. Compilado, muy raro que salga un compilado reeditado, en este caso Flowers sí sale, pero que en un box salga un compilado o por ejemplo un disco de estudio es casi imposible, solamente son los discos de estudio. Satanic. Recordad que podés ser miembro de este canal si vos querés. Hay 3 membresías donde dice el botón unirme y además suscribirte de manera gratuita. Si vos querés compartir todo este contenido con tus amigos, realmente nos ayuda mucho. Beggars Banquet. Vamos cerrando. Casi. Último LP. No, anteúltimo. Este todavía no tiene video. Ya lo vamos a hacer, obviamente. Nos quemamos todas las naves pesadas de entrada. Ya lo vamos a hacer. En este caso, el simbolito rojo significa que es rojo, obviamente, y mono. El azul es estéreo, ¿no? Todo esto, obviamente, lo publicó ¿quién sino? ABKCO en 2016. La perla la dejo para el final, ya está vacía la caja. Quiero mostrar rápido todo esto. El libro, este lo dejo para el final. Ahí vamos mostrando también todo lo que es el mini LP de la misma cajita de LP, pero en este caso en CD, ¿no? Ya iba mostrando, capaz tan desordenados probablemente, debido a que uno los utiliza mucho en los videos estos. Ahí está el Beggars Banquet y el Let It Bleed, y que arranca de nuevo con el primero.
Y bueno, la perla sin duda que tiene esto es esto. Esta perla tiene, que se llama Stray Cats. Salió exclusivamente en esta edición, en esta caja nada más. Stray Cats, que ahora les voy a leer bien qué es lo que tiene acá atrás, que no sé si se alcanza a ver bien ahí. Por acá. ¿Qué tiene esto acá atrás? Come On, I Want to Be Loved, I Wanna Be Your Man, Stone, Fortune Teller, Poison Ivy versión 1, Bye Bye Johnny. ¿Qué más? Sad Day, Conley My Lacrime, o sea, Tears Go By en italiano, perdonen los que saben italiano. Long Long While, Who's Driving Your Plane, We Love You, versión single, Dandelion, versión single, Money, Poison Ivy, versión 2, Not Fade Away, I've Been Loving You Too Long, The Under Assistant, la 19ª Crisis Nerviosa, Child of the Moon, Jumpy Jack Flash, Street Fighting Man, versión single, Honky Tonk Woman y You Can Always, versión single. Son 2 LP donde incluye canciones que en su momento oficializadas estuvieron en simple y que estuvieron en algunos EP. Tal vez la gran perla de acá sea I've Been Loving You Too Long, creo yo. Y el hecho de que esté también en LP la versión italiana de Still Go By o de Who's Driving Your Plane, por ejemplo. Me parece de las perlas más interesantes que tiene todo esto, que sí, porque los demás son todos simples. Y Long Long While también son versiones que en su momento salieron en simples o en EP, y que esté todo compilado en LP realmente está muy pero muy bueno. Te agradezco por la compañía. Hicimos un video totalmente distinto, fue un no unboxing donde hemos mostrado, bueno, lo que contiene esta caja, porque me lo habían dicho en algunos comentarios, porque la mostramos generalmente, o yo digo, bueno, y esta es la versión mono, ¿no?, de varios simples que mostramos, y bueno, esa era la cajita. Después está la otra, que es la que publicaron los propios Rolling Stones, desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome, que esa la vamos a mostrar también, porque está muy, pero muy buena, porque hicieron una réplica exacta de cómo salieron los vinilos originalmente en la fecha de su publicación. Nos vamos, soy César Versáez desde la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Te mando un gran abrazo, gracias por la compañía en este canal. Acordate que hay más de 120 videos que podés ver en la lista de reproducción Rolling Stones. Hasta la próxima.